Capítulo 1. El tornado. Dorothy vivía en Kansas con su tío Henry y su tía Emma. La casa era pequeña y pobre. Solo tenía una mesa, algunas sillas y 2 camas. Todo era gris. El suelo, la casa, el cielo. Un día, el tío Henry miró al horizonte. «El cielo está raro», dijo preocupado. «¿Raro?», preguntó Dorothy, que tenía a Toto en sus brazos. ¿Sí? «Viene tormenta». La tía Emma salió de la cocina. «¡Henry, mira el viento!», gritó. «Es un tornado», contestó el tío. Y de inmediato corrió para proteger a los animales del establo. La tía Emma abrió una puerta en el suelo. «Dorothy, corre al refugio», ordenó. «Voy, tía», respondió la niña. Pero Toto saltó de sus brazos y corrió bajo la cama. «¡Oh, Toto, no!», gritó Dorothy. Se agachó, lo atrapó y lo abrazó fuerte. El viento rugía cada vez más fuerte. La tía Emma ya había bajado al refugio. Dorothy intentó seguirla, pero entonces la casa entera tembló. El suelo se movió como un barco en el mar. «¿Qué pasa?», dijo Dorothy. De pronto, la casa giró 1, 2, 3 veces y se levantó en el aire. «¡Toto, estamos volando!», dijo Dorothy, asustada. Toto ladraba sin parar y corría por la habitación. «Ven aquí, pequeño», dijo Dorothy. El perrito casi cayó por la puerta abierta del refugio. Dorothy lo agarró de una oreja y lo subió otra vez. «No te irás sin mí», murmuró. Cerró la trampilla con fuerza. El viento golpeaba la cabaña, pero dentro todo se movía despacio. Dorothy tenía miedo, pero poco a poco se calmó. «Quizás no sea tan terrible», pensó. Se tumbó en la cama. Toto se acurrucó a su lado. El viento aullaba afuera como un lobo gigante. La casa subía y subía, flotando como un globo. Dorothy cerró los ojos. «Ya veremos dónde terminamos», susurró. Y sin darse cuenta, se quedó dormida. Capítulo 2. Los Munchkins. Dorothy despertó con un fuerte golpe. La casa ya no se movía. Abrió la puerta y se quedó sin palabras. «¡Oh!», exclamó. «¡Qué lugar tan bonito!». Había césped verde como esmeralda, árboles con frutos, flores de 1000 colores y un río que cantaba. Toto corría feliz a su alrededor. De pronto aparecieron 4 personas, 3 hombres con sombreros azules y una mujer anciana con un sombrero blanco lleno de estrellas. La mujer se acercó y dijo con voz suave: «Bienvenida, noble hechicera. Gracias por matar a la bruja maligna del este». «¿Hechicera yo?», preguntó Dorothy sorprendida. «Yo no he matado a nadie». La anciana sonrió y señaló la esquina de la casa. «¿Fue tu casa? Mira sus pies». Dorothy gritó al ver unos zapatos plateados bajo la casa. «¡Ay! ¿De verdad está muerta?». «Ella era la bruja maligna del este», explicó la anciana. «Los Munchkins eran sus esclavos. Ahora son libres». Dorothy preguntó con miedo: «¿Usted también es una bruja?». «Sí», contestó la mujer. «Soy la bruja del norte, pero yo soy buena». «Creía que todas las brujas eran malas», dijo Dorothy. «Eso es un error», explicó la anciana. «En Oz hay 4 brujas, 2 buenas, del norte y del sur, y 2 malas, del este y del oeste. Tú ya has vencido a la del este.
solo queda la del oeste. En ese momento, las piernas de la bruja del este desaparecieron y solo quedaron sus zapatos de plata. La anciana los recogió y se los entregó a Dorothy. «Estos zapatos eran su orgullo», dijo. «Ahora son tuyos, son mágicos». «¿Míos?», balbuceó Dorothy. «Sí, cuídalos bien». Dorothy llevó los zapatos dentro de la casa y los puso sobre la mesa. Luego volvió a salir con cara preocupada. Dorothy suspiró. «Yo quiero volver a Kansas con mi tía Emma y mi tío Henry». Los Munchkins bajaron la cabeza. «No puedes cruzar el desierto», dijo uno. «Al sur también hay desierto», añadió otro. «Y en el oeste vive la otra bruja maligna», explicó el tercero. La anciana suspiró. «Lo siento, querida. Solo el gran mago de Oz puede ayudarte. Vive en la ciudad Esmeralda, en el centro del país». «¿Y cómo llegaré?», preguntó Dorothy. «Camina por el camino de ladrillos amarillos», respondió la bruja del norte. «Allí encontrarás al gran Oz. Pídele ayuda». «¿Vendrá usted conmigo?», suplicó Dorothy. «No puedo», dijo la anciana, «pero te daré un beso en la frente. Nadie se atreverá a hacerte daño». Dorothy sintió el beso y una señal brillante quedó en su piel. «Adiós, Dorothy», dijo la bruja. Giró sobre su pie y desapareció como por magia. Los Munchkins también se marcharon. Dorothy se quedó sola con Toto. «Ven, pequeño», susurró. «Caminaremos hasta la ciudad Esmeralda». Capítulo 3. El espantapájaros. Dorothy sintió hambre. «Toto, vamos a comer algo», dijo. Bebió agua del río y recogió frutas de un árbol. Después se puso los zapatos de plata. «Estos me servirán para caminar lejos», dijo. Cuando estaba lista, encontró el camino de ladrillos amarillos. «Por aquí llegaremos a la ciudad Esmeralda», murmuró. El sol brillaba y los pájaros cantaban. Dorothy caminaba tranquila. Al anochecer, llegó a la casa de Buck. Había música, comida y baile. «Quédate con nosotros», le dijo Buck. «Te daremos cena y cama». Dorothy aceptó y comió frutas y pasteles. «Tú debes ser una bruja buena», dijo Buck, mirando sus zapatos de plata. «No soy bruja, solo una niña», contestó Dorothy. Durmió en una cama con sábanas azules. A la mañana siguiente, desayunó y Toto jugó con un niño Munchkin. «¿Está lejos la ciudad Esmeralda?», preguntó Dorothy. «Sí, muy lejos», respondió Buck. «El camino es largo y peligroso». Dorothy salió de nuevo al camino. Al mediodía, se sentó en una cerca y miró un campo de maíz. Allí había un espantapájaros con un sombrero viejo y ropa azul rellena de paja. De pronto, el espantapájaros guiñó un ojo. «¡Oh!», dijo Dorothy. «Buenos días», dijo el espantapájaros. «¿Hablas?», preguntó Dorothy. «Claro, pero estoy aburrido. Paso el día aquí espantando pájaros. ¿Puedes ayudarme a bajar?». Dorothy lo soltó del poste con facilidad. «Gracias», dijo él. «Me siento como nuevo». «¿Quién eres?», preguntó Dorothy. «Soy un espantapájaros. No sé nada porque no tengo cerebro». «¡Qué pena!», respondió la niña. «¿Y a dónde vas por este camino?», preguntó el espantapájaros. «Voy a ver al gran mago de Oz. Quiero volver a mi casa». «¿Quieres ir conmigo a ver al mago? Tal vez él me dé un cerebro». «Claro que sí. Ven conmigo». El espantapájaros sonrió. «No me canso nunca, porque soy de paja, pero temo al fuego». Dorothy rió. «Entonces tendremos cuidado». Y los dos comenzaron a andar juntos por el camino amarillo, con Toto a su lado. Capítulo 4. El leñador de hojalata. Dorothy
y el espantapájaros caminaron varias horas por el camino amarillo. Los ladrillos estaban viejos y rotos. Dorothy esquivaba los huecos. Toto saltaba ágil, pero el espantapájaros tropezaba todo el tiempo. «Otra vez en el suelo», dijo riendo el muñeco de paja. «No te haces daño, ¿verdad?», preguntó Dorothy. «No, pero me veo muy torpe». Dorothy lo ayudó a levantarse. Al mediodía, se sentaron junto a un arroyo. Dorothy sacó pan de su cesta y lo compartió con Toto. «¿Quieres un poco?», le ofreció el espantapájaros. «No, gracias. Yo nunca tengo hambre. Si abriera la boca para comer, se me caería la paja de la cabeza». Dorothy sonrió y siguió comiendo. «Cuéntame de ti», pidió el espantapájaros. Dorothy habló de Kansas, de la casa gris, del tío Emma y del tío Henry y del ciclón que la llevó al país de Oz. «No entiendo por qué quieres regresar a un lugar tan feo y gris», dijo el espantapájaros. «No lo entiendes porque no tienes cerebro», respondió Dorothy. «Por más triste que sea, no hay nada como el hogar». «Es verdad que no lo comprendo», dijo. «Si todos tuvieran la cabeza de paja, vivirían en lugares hermosos. ¡Qué suerte para Kansas que los humanos tengan cerebro!». Más tarde, entraron en un bosque. Las ramas tapaban el sol y el camino estaba oscuro. «Si el camino entra en el bosque, también debe salir», dijo el espantapájaros. «Eso es obvio», rió Dorothy. «Sí, por eso lo sé», contestó el orgulloso. Cuando ya estaba oscuro, Dorothy estaba cansada de andar y quería descansar. El espantapájaros señaló una casita de troncos. Allí encontraron una cama de hojas. Dorothy se acostó con Toto y durmió profundamente. El espantapájaros no se cansaba nunca y se quedó de pie toda la noche. Al amanecer, Dorothy se lavó en un manantial y desayunó. De pronto, escucharon un gemido. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Dorothy, asustada. Siguieron el sonido y vieron algo que brillaba entre los árboles. Era un hombre de hojalata, inmóvil, con un hacha en la mano. «¿Has sido tú?», preguntó Dorothy con voz débil. «Sí, estoy oxidado. No puedo moverme. Por favor, tráeme mi aceitera». Dorothy corrió a la casita, encontró la lata de aceite y volvió rápido. «¿Por dónde empiezo?», preguntó. «En mi cuello», pidió el leñador de hojalata. Dorothy lo aceitó y el espantapájaros movió su cabeza hasta que giró libremente. «¡Qué alivio!», dijo el hombre. Luego le engrasó los brazos y las piernas. «¡Qué bien me siento!», exclamó. «Durante un año he estado oxidado, sin poder moverme». Dorothy lo miró con compasión. «¿Cómo llegaste a estar así?». El leñador contó su historia. Era un hombre que amaba a una joven Munchkin. Quería casarse con ella,
pero la bruja maligna del este hechizó su hacha. Un día, el hacha le cortó una pierna, después la otra, luego los brazos, la cabeza y por último el cuerpo entero. Un hojalatero lo reparó con piezas de metal. Al final, todo su cuerpo era de hojalata. «Pero perdí mi corazón», dijo con tristeza. «Y sin corazón no puedo amar. Y si no puedo amar, no soy persona». «¡Qué historia tan triste!», dijo Dorothy. «Nosotros vamos a ver al mago de Oz. Él nos ayudará». «¿A ver al mago de Oz? ¿Puedo pedirle un corazón?», preguntó el hombre de hojalata. «Yo pediré un cerebro», dijo el espantapájaros. «Yo prefiero el corazón», respondió el leñador. «El cerebro no da felicidad. El corazón sí». Dorothy pensó un momento. «Yo solo quiero volver a Kansas con mi tía Emma y mi tío Henry». El leñador tomó su hacha y se unió al grupo. Dorothy guardó la aceitera en la cesta para ayudarlo si volvía a oxidarse. Los tres amigos siguieron caminando por el bosque, con Toto ladrando alegremente. Capítulo 5. El león cobarde. Dorothy, el espantapájaros y el leñador de hojalata caminaban por un bosque oscuro. El camino amarillo estaba cubierto de hojas secas. De vez en cuando se oía un rugido lejano. «Tengo miedo», susurró Dorothy. «No temas», dijo el leñador. «Tú llevas en la frente el beso de la bruja buena. Eso te protegerá». De pronto, un enorme león saltó al camino. Con un zarpazo, lanzó al espantapájaros por el suelo. Después, atacó al leñador, pero sus garras se doblaron contra la hojalata. El león abrió la boca para morder a Toto. Dorothy corrió y le pegó en la nariz. «¡No toques a mi perro! Debería darte vergüenza atacar a un perrito tan pequeño». El león retrocedió sorprendido. Sus ojos se llenaron de lágrimas y comenzó a llorar. «¿Por qué me pegas? No lo mordí», dijo entre sollozos. Se secó las lágrimas con la pata. «Soy un cobarde». Dorothy lo miró con asombro. «¿Un león que llora?» «Sí», contestó él. «Todos creen que soy fuerte, pero tengo miedo de todo. Cuando rugía, los animales huían y yo los dejaba escapar. Pero si hubieran peleado conmigo, yo habría corrido». El espantapájaros dijo: «El rey de las bestias no debería ser cobarde». El león suspiró: «No lo puedo evitar. Mi corazón late rápido cada vez que hay peligro». «Eso prueba que tienes corazón», dijo el leñador. «Yo no tengo, y por eso no siento nada. Necesito un corazón, y por eso vamos a ver al mago de Oz». El león miró a sus nuevos amigos. «¿Creéis que el mago de Oz podría darme valor?» «Yo voy a pedirle un cerebro», dijo el espantapájaros. «Y yo regresar a Kansas», dijo Dorothy. «Entonces, yo pediré valor», decidió el león.
¿puedo ir con vosotros? Claro, respondió Dorothy. Y así el león se unió al grupo. Toto lo miraba con miedo, pero poco a poco se hizo amigo suyo. Más tarde, mientras caminaban, el leñador pisó un insecto y lo mató sin querer. Empezó a llorar, y sus lágrimas oxidaron su mandíbula. El espantapájaros lo engrasó con la aceitera y pudo hablar otra vez. Tengo que tener cuidado. No quiero hacer daño a nadie. Aquella noche acamparon bajo un árbol. Dorothy encendió una fogata y comió las últimas migas de pan. «Si quieres, cazaré un ciervo para ti», dijo el león. «No», protestó el leñador. «Si lo haces, lloraré y me oxidaré de nuevo». El león se fue a buscar su propia comida. El espantapájaros, en cambio, recogió nueces para Dorothy y las puso en su cesta. «Gracias», dijo la niña, riendo. A la mañana siguiente siguieron el viaje. Muy pronto llegaron a una gran zanja profunda. «¿Cómo cruzaremos?», preguntó Dorothy. El león miró la zanja y dijo: «Creo que puedo saltar. Subid sobre mi lomo y yo saltaré». Llevó primero al espantapájaros, luego a Dorothy con Toto y por último al leñador. El grupo estaba a salvo al otro lado. Más adelante encontraron otra zanja aún más grande. El espantapájaros tuvo una idea. «Cortemos ese árbol y hagamos un puente». El leñador lo cortó con su hacha. El león lo empujó y cayó al otro lado. Pero cuando cruzaban, aparecieron dos monstruos con cuerpo de oso y cabeza de tigre, los Calidaz. El león rugió, pero las bestias siguieron avanzando. El espantapájaros gritó: «¡Rápido! ¡Corta el árbol!». El leñador lo partió y los Calidaz cayeron al fondo de la zanja. Dorothy respiró aliviada. «¡Qué suerte que estamos vivos!». «Yo sigo siendo un cobarde», dijo el león. «Tenía mucho miedo». «Y yo sin corazón», añadió el leñador. «Y yo sin cerebro», suspiró el espantapájaros. «Yo solo quiero volver a casa», dijo Dorothy. El grupo continuó caminando. Al atardecer, llegaron a la orilla de un río muy ancho. Al otro lado estaba el camino amarillo entre verdes praderas y árboles llenos de fruta. «Haremos una balsa», propuso el espantapájaros. El leñador empezó a cortar madera, Dorothy comió frutas y soñó con la ciudad Esmeralda. Capítulo 6. El campo de amapolas. Al amanecer, Dorothy comió duraznos y ciruelas. Sus amigos terminaron la balsa y todos subieron. El río era ancho y la corriente muy fuerte. De pronto, la balsa se desvió y chocó contra una de las orillas. El espantapájaros cayó de la balsa y se quedó atrapado en unas ramas. «¡Adiós!», gritó mientras se alejaban. Dorothy y el leñador lloraron. No podían salvarlo. Entonces el león se lanzó al agua y nadó con fuerza. Dorothy y el leñador
Sujetaron la balsa y al fin llegaron a la orilla. Pero habían perdido al espantapájaros. Caminaron por la ribera hasta que vieron a su amigo colgado en medio del río. Una gran cigüeña pasó volando. «Por favor, ¿puedes salvarlo?», le pidió Dorothy. «Lo intentaré», dijo el ave. La cigüeña tomó al espantapájaros y lo llevó a tierra. «¡Estoy de vuelta!», gritó feliz. «Señora cigüeña, si algún día consigo un cerebro, volveré para agradecérselo». «No hace falta», respondió la cigüeña. «Me gusta ayudar a quien lo necesita». El grupo continuó caminando. Pronto encontraron un campo lleno de flores rojas. «¡Qué amapolas tan hermosas!», dijo Dorothy. Pero el perfume era fuerte y Dorothy empezó a sentirse cansada. «Tengo sueño», susurró, y cayó dormida en medio de las flores. Toto también se durmió. El espantapájaros y el leñador no sentían nada, pues no eran de carne. «Debemos sacarla de aquí», dijo el espantapájaros. Entre los dos cargaron a Dorothy y a Toto. El león intentó correr, pero también cayó dormido en las amapolas. «Es imposible moverlo, pesa demasiado», dijo el leñador con tristeza. «Lo dejaremos aquí para siempre», añadió el espantapájaros. «Qué pena, era un buen amigo». Llevaron a Dorothy a un lugar seguro y esperaron. En ese momento, un gato montés apareció para atacar a un ratón. El leñador levantó su hacha y de un golpe lo mató. «Gracias por salvarme», dijo el ratón con voz fina. «Soy la reina de los ratones». Muy pronto llegaron miles de ratones. «¿Podéis ayudarnos a salvar al león?», dijo el espantapájaros. «¿Un león?», preguntó la reina. «¿Nos comerá?». «No, es un león cobarde», respondió Dorothy. «Es nuestro amigo». La reina aceptó y pidió a todos sus súbditos traer cuerdas. El leñador construyó un carro de madera y miles de ratones subieron al león al carro. Dorothy despertó y miró asombrada. «¡Qué maravilloso!», exclamó. Los ratones arrastraron el carro hasta sacar al león del campo de amapolas. Dorothy abrazó al animal dormido. «Gracias, amigos ratones, nos habéis salvado». «Si algún día necesitas nuestra ayuda, llámanos», dijo la reina. Los ratones desaparecieron y los viajeros esperaron a que el león despertara. Capítulo 7. La ciudad Esmeralda. El león dormía profundamente. Había estado mucho tiempo entre las amapolas. Cuando abrió los ojos, Dorothy lo abrazó. «¡Qué alegría que estés vivo!», dijo. «Corrí todo lo que pude», contestó el león, «pero el perfume de las flores era demasiado fuerte. ¿Cómo me sacaron de allí?». El espantapájaros sonrió. «Los ratones te salvaron. Miles de ratones pequeños tiraron de un carro y te llevaron fuera del campo». El león se sorprendió. «Unos ratoncitos me salvaron la vida. ¡Qué extraño! Yo soy grande y fuerte, pero casi muero por unas flores». «Ahora debemos seguir», dijo Dorothy. «Tenemos que volver al camino amarillo».
Caminaron por praderas verdes. El sol brillaba y todo parecía tranquilo. Pronto llegaron a una zona con cercas pintadas de verde y casas del mismo color. «Miren», dijo Dorothy, «este debe ser el país de Oz». La gente vestía de verde y usaba sombreros cónicos. Al ver al león, todos corrían a esconderse. Nadie se atrevía a hablarles. Dorothy suspiró. «No parecen tan amables como los Munchkins». Al caer la tarde, llegaron a una granja. Dorothy llamó a la puerta. Una mujer abrió apenas y preguntó con miedo. «¿Qué quieres, niña? ¿Y por qué te acompaña ese león?» «Es mi amigo. Es manso y muy cobarde. No te hará daño». La mujer pensó un momento y abrió la puerta. «Está bien. Pasen. Les daré comida y cama». Dentro estaban un hombre y 2 niños. El granjero preguntó: «¿A dónde van ustedes?» «A la ciudad Esmeralda, para ver al gran mago de Oz», contestó Dorothy. El granjero rió con sorpresa. «¿Ver a Oz? Nadie lo ha visto nunca. Dicen que puede ser ave, gato, duende o gigante. Nadie sabe su forma verdadera». «¿Y cómo es entonces?», preguntó Dorothy. «Nadie lo sabe. Es un gran mago y cambia de apariencia», respondió el hombre. «Pues nosotros tenemos que intentarlo», dijo Dorothy con firmeza. Cenaron sopa, huevos y pan. Dorothy comió con gusto. Toto probó de todo. El león hizo una mueca. «La sopa sabe a cebada. Eso es comida de caballos, no de leones». Esa noche, Dorothy durmió en una cama blanda con Toto a su lado. El león se acostó junto a la puerta, vigilando. El espantapájaros y el leñador se quedaron de pie en silencio toda la noche. Por la mañana, el grupo reanudó su viaje. «Miren», exclamó Dorothy, «el cielo es verde brillante». Era la luz de la ciudad Esmeralda. Por la tarde, llegaron ante una gran muralla verde. En el centro había una puerta con enormes esmeraldas brillantes. Dorothy tocó un botón y la puerta se abrió. Un hombrecillo vestido de verde apareció. «Soy el guardián de la puerta. ¿Qué desean?», dijo. «Queremos ver al gran mago de Oz». El guardián abrió los ojos, sorprendido. «Hace muchos años que nadie pide eso. Oz es poderoso y terrible. Si vienen por tonterías, pueden fararse». «No son tonterías», protestó el espantapájaros. «Cada uno de nosotros necesita su ayuda». El guardián los miró con atención. «Entonces deben ponerse estos anteojos», dijo abriendo una gran caja verde. Sacó gafas con cristales verdes y se las colocó a cada uno. «La luz de la ciudad es tan fuerte que podría cegaros». Dorothy se miró al espejo con las gafas puestas y rió. «Todo se ve verde». Toto también llevaba un pequeño par de anteojos sujetos con una cinta dorada. El guardián los condujo a la ciudad. Calles de mármol verde, casas brillantes, ventanas verdes y hasta limonada verde. La gente se apartaba al ver al león, aunque Dorothy explicaba: «No teman, es un león bueno». Por fin llegaron al palacio de Oz. Un soldado con barba verde los recibió. «Esperen aquí. Iré a dar vuestro mensaje». Después de un rato, regresó. «Oz aceptará verlos, pero solo de uno en uno, y cada día recibirá a uno distinto». Dorothy fue la primera. La llevaron al gran salón del trono. Era un lugar enorme, con paredes y suelo cubiertos de esmeraldas. En el centro había un trono verde y sobre él una enorme cabeza que hablaba. «Soy Oz, el grande y terrible.
dijo la cabeza. ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres? Soy Dorothy, una niña de Kansas, contestó ella. Quiero volver con mi tía Emma y mi tío Henry. Te ayudaré solo si matas a la bruja maligna del oeste, dijo Oz. Dorothy se echó a llorar. Yo no puedo matar a nadie. Pero la gran cabeza no cambió de opinión. Ve, y no vuelvas hasta cumplir la tarea. Al día siguiente entró el espantapájaros. Vio a Oz como una dama hermosa con corona y alas. «Quiero un cerebro», pidió él. «Mata a la bruja y te lo daré», respondió ella. Después entró el leñador. Vio a Oz como un monstruo horrible con 5 ojos y 5 brazos. «Quiero un corazón», dijo. «Mata a la bruja y lo tendrás», contestó Oz. Por último, fue el turno del león. Vio a Oz como una gran bola de fuego. Temblando, dijo: «Quiero valor». «Tráeme la prueba de que la bruja ha muerto y lo recibirás», dijo la voz de Oz. El león salió corriendo, asustado por el fuego. Los amigos se reunieron y contaron lo que habían visto. Todos recibieron la misma misión. «Tenemos que matar a la bruja del oeste», dijo Dorothy con tristeza. «No hay otra opción». «Yo iré contigo, aunque soy tonto», dijo el espantapájaros. «Y yo también, aunque no tengo corazón», añadió el leñador. «Y yo también, aunque soy un cobarde», susurró el león. Dorothy respiró hondo. «Entonces iremos todos juntos». Capítulo 8. El encargo del mago. El soldado de la barba verde acompañó a Dorothy y a sus amigos hasta la salida de la ciudad Esmeralda. El guardián les quitó los anteojos verdes y los guardó en su caja. ¿Qué camino lleva a la bruja del oeste?, preguntó Dorothy. «No hay camino», respondió el guardián. «Nadie quiere ir a verla». «Entonces, ¿cómo la encontraremos?», preguntó la niña. «No os preocupéis», contestó el hombre. «Ella los encontrará a ustedes». Los amigos caminaron hacia el oeste. El paisaje era seco y triste. Esa noche, Dorothy durmió sobre la hierba junto a Toto y el león. El espantapájaros y el leñador hicieron guardia. Muy lejos, la bruja del oeste miraba con su ojo mágico. «Vienen a buscarme», dijo furiosa, y tocó un silbato de plata. Pronto llegaron 40 lobos enormes. «Id y hacedlos pedazos», ordenó. Los lobos llegaron hasta donde estaban, pero el leñador alzó su hacha. «Yo me encargo», dijo. Uno a uno, los 40 lobos cayeron bajo su hacha. Al día siguiente, la bruja volvió a mirar. «¡Mis lobos han muerto!», gritó enfurecida. Sopló 2 veces su silbato y llegaron 40 cuervos negros. «Id y arrancadles los ojos», dijo. Dorothy tuvo miedo. «¿Qué hacemos?», preguntó. «Yo los pararé», dijo el espantapájaros. «Dorothy,
acuéstate en el suelo. Los cuervos descendieron, pero el espantapájaros los atrapó uno a uno. Retorció el cuello a cada uno de los 40 cuervos que cayeron muertos a su alrededor. La bruja se arrancaba el cabello de rabia. Ahora enviaré a mis abejas. Un enjambre negro llenó el cielo. Utiliza la paja de mi cuerpo para tapar a Dorothy, Toto y al león, ordenó el espantapájaros al leñador. El leñador lo vació y con la paja tapó a Dorothy, Toto y el león. Las abejas atacaron al leñador, pero sus aguijones se rompieron contra la hojalata. Todas murieron. Dorothy ayudó a rellenar de nuevo a su amigo de paja. Gracias, dijo el espantapájaros. Estoy como nuevo. La bruja, cada vez más furiosa, llamó a los Winkies. Les dio lanzas y les ordenó atacar. Pero cuando llegaron, el león rugió y los Winkies huyeron despavoridos. ¡Cobardes!, gritó la bruja, golpeándolos con fuerza. Al fin, decidió usar su último recurso, el gorro de oro. Pronunció las palabras mágicas y aparecieron los monos alados. «Esta es la última vez que nos llamas», dijo el jefe de los monos. «Quiero a la niña y a sus amigos muertos, y traedme al león como esclavo». Los monos atacaron, tomaron al leñador y lo dejaron caer sobre rocas filosas. Quedó abollado e inmóvil. Al espantapájaros le sacaron la paja y colgaron su ropa en un árbol. Al león lo ataron con cadenas y lo encerraron en el patio del castillo. Dorothy abrazó a Toto temblando. El jefe de los monos dijo: «No podemos tocarla. Tiene la marca del beso de la bruja buena. La llevaremos al castillo de la bruja». La bruja maligna se sorprendió al ver la marca en la frente de la niña. «No puedo hacerte daño, pero sí puedo esclavizarte». Dorothy fue obligada a trabajar en la cocina, limpiar platos, encender el fuego y fregar el suelo. El león estaba preso en el patio. «Te pondré arneses como a un caballo», se burló la bruja. «Nunca», rugió el león. Cada noche Dorothy lo alimentaba en secreto. «Resiste, amigo», le susurraba. «Pronto escaparemos». La bruja deseaba los zapatos plateados. Un día puso hierro invisible en el suelo. Dorothy tropezó y perdió un zapato y la bruja lo tomó y se lo calzó. «Ahora es mío», dijo riendo. «¡Devuélvemelo!», gritó Dorothy. «Jamás. Pronto tendrás que darme el otro». Dorothy se enfadó y tomó un cubo de agua y lo arrojó sobre la bruja. La mujer lanzó un grito. «¡Me derrito! ¡El agua me mata!». Poco a poco se encogió hasta quedar en un montón de cenizas. Dorothy recogió su zapato, lo limpió y se lo puso. «La bruja del oeste ha muerto», dijo, corriendo a liberar al león. Dorothy abrió la puerta del patio. «¿Eres libre, león?». El animal rugió de alegría. En el castillo reunió a los Winkies. «Ya no sois esclavos. La bruja ha muerto». Los Winkies gritaron felices, bailaron, cantaron y celebraron su libertad. «Ojalá el espantapájaros y el leñador estuvieran aquí», dijo Dorothy. «Podemos buscarlos,
propuso el león. Un grupo de Winkies acompañó a Dorothy. Primero encontraron al leñador, abollado entre las rocas. ¿Cómo podéis arreglarlo?, preguntó Dorothy. Sí, somos hojalateros, respondieron los Winkies. Durante 4 días trabajaron sin descanso. Martillaron, soldaron, pulieron. El leñador volvió a la vida y lloró de alegría. Dorothy lo abrazó y secó sus lágrimas para que no se oxidara. Luego buscaron al espantapájaros. Sus ropas estaban en la copa de un árbol. El leñador cortó el tronco con su hacha nueva y Dorothy recogió la ropa. Los Winkies las rellenaron con paja fresca. El espantapájaros sonrió. «Gracias, amigos. Estoy como nuevo». Todos juntos descansaron unos días en el castillo. Los Winkies los trataron con cariño y les dieron regalos. Al león un collar de oro, a Toto otro igual, a Dorothy un brazalete brillante, al espantapájaros un bastón con puño de oro y al leñador una aceitera de plata con adornos de oro. Antes de partir, Dorothy encontró el gorro de oro en un armario. «Es bonito», dijo, probándoselo. Lo guardó en su cesta, sin conocer aún su poder. «Ha llegado la hora de volver a ver al mago de Oz», dijo Dorothy. «Quiero mi cerebro», dijo el espantapájaros. «Y yo mi corazón», añadió el leñador. «Y yo valor», dijo el león. «Y yo regresar a Kansas», dijo la niña. Así, después de despedirse de los Winkies, emprendieron el camino de regreso a la ciudad Esmeralda. Capítulo 9. La verdad sobre el mago. Dorothy, el león, el espantapájaros y el leñador caminaron por campos de flores. No había camino y pronto se perdieron. «Estamos dando vueltas», se quejó el espantapájaros. «Así nunca tendré mi cerebro». «Ni yo mi corazón», dijo el leñador. «Ni yo valor», añadió el león. «Estoy cansado de caminar». Dorothy se sentó en la hierba. «¿Qué hacemos ahora?». Entonces recordó el silbato de la reina de los ratones. Lo sopló y pronto cientos de ratones llegaron corriendo. La reina preguntó: «¿En qué puedo ayudarte?». «Nos hemos perdido», respondió Dorothy. «¿Dónde está la ciudad Esmeralda?». «Está muy lejos. Habéis caminado en dirección contraria». La reina miró el gorro de oro y dijo: «Con ese gorro puedes llamar a los monos alados. Ellos os llevarán volando». Dorothy se sorprendió. «¿De verdad? No lo sabía». «Sí, pero cuidado, los monos son traviesos, solo obedecen al gorro». Los ratones se marcharon corriendo. Dorothy miró dentro del gorro y leyó las palabras mágicas: Epe, Pepe, Caque. «¿Qué dices?», preguntó el espantapájaros. «Gilo, Jolo, Jalo». «Qué raro», dijo el leñador. «Cici, Zuci, Zic». El cielo se llenó de alas. «Son los monos alados», gritó el león. El rey mono saludó a Dorothy. «¿Qué deseas?». «Queremos ir a la ciudad Esmeralda. Estamos perdidos». «Os llevaremos», contestó el rey. 2 monos levantaron a Dorothy con cuidado. Otros cargaron al espantapájaros, al leñador, al león y a Toto. Volaron rápido y suavemente sobre bosques y ríos. Durante el vuelo, Dorothy preguntó al rey: «¿Por qué debéis obedecer a este gorro?». «Es una larga historia», dijo él. «Hace años una princesa llamada Gayelete nos castigó. Mi abuelo fue travieso y arruinó un vestido del joven Kelala, su prometido. Como castigo, la princesa ordenó que obedeciéramos al dueño del gorro 3 veces. Por eso servimos a quien lo lleva, sea bueno o malo». Dorothy escuchó con atención.
Entonces, yo tengo 3 oportunidades de usarlo. Exacto, confirmó el rey. Ya gastaste una. En poco tiempo vieron las murallas verdes de la ciudad de Esmeralda. Los monos bajaron despacio y dejaron a los viajeros en la puerta. Adiós, dijo el rey, inclinándose. ¡Qué viaje tan rápido!, exclamó Dorothy. Fue suerte que tuvieras el gorro, añadió el león. Al llegar a la ciudad, el guardián abrió la puerta sorprendido. ¿Otra vez aquí? Pensé que la bruja del oeste os había atrapado. Se derritió con agua, explicó el espantapájaros. ¿De verdad?, preguntó el guardián asombrado. Sí, dijo el león. Dorothy la derrotó. El guardián se inclinó ante la niña y los llevó al palacio. Los habitantes lo siguieron, celebrando la victoria. El soldado de la barba verde les dio habitaciones y anteojos verdes. El mago de Oz os recibirá pronto, dijo. Pasaron varios días sin noticias. ¿Por qué no nos llama?, preguntó Dorothy. Nos está engañando, dijo el espantapájaros. Si no nos recibe, llamaré a los monos, dijo Dorothy. Al saber esto, el mago de Oz tuvo miedo y fijó la cita. Mañana a las 9:04, anunció el soldado. Esa noche ninguno pudo dormir. Mañana tendré cerebro, dijo el espantapájaros. Y yo un corazón, añadió el leñador. Y yo valor, dijo el león. Y yo volveré a Kansas, susurró Dorothy. A la mañana siguiente entraron al salón del trono. Miraron alrededor, pero no había nadie. Una voz habló desde lo alto. Soy el Oz, el grande y terrible. ¿Por qué me buscáis? Dorothy dio un paso adelante. Has prometido cumplir nuestros deseos. ¿Qué deseos?, preguntó la voz. Uno a uno recordaron sus pedidos: cerebro, corazón, valor y el regreso a Kansas. La voz dudó. «Dadme más tiempo», dijo. «No», protestaron todos. El león rugió con fuerza. Toto, asustado, corrió y tiró un biombo que ocultaba un rincón. Allí apareció un hombrecillo calvo y arrugado. «¿Quién eres?», gritó el leñador alzando su hacha. «Soy el mago de Oz, pero no me matéis, haré lo que me pidáis». Todos quedaron en silencio. «Eres un farsante», exclamó el espantapájaros. «Sí», admitió el hombre con voz temblorosa. «No soy un mago, soy solo un hombre común». Explicó que venía de Omaha y que había llegado en un globo. Los habitantes pensaron que era un mago y él los dejó creerlo. Ordené construir la ciudad y les di anteojos verdes para que todo pareciera de Esmeralda. He vivido muchos años con miedo a las brujas, confesó. «¿Entonces no puedes ayudarnos?», preguntó Dorothy con lágrimas. «Intentaré hacerlo. Mañana os daré lo que me pidáis, pero guardad mi secreto». Los amigos aceptaron. Aunque estaban tristes, todavía tenían esperanza. Capítulo 10. El globo. El espantapájaros despertó muy emocionado. «Hoy tendré mi cerebro», dijo. «Felicítenme». «Siempre me has gustado como eres», respondió Dorothy. «Eres buena, Dorothy, pero ya verás cuánto sabré después de hoy». Fue al salón del trono. El mago de Oz lo esperaba. «¿Vienes por tu cerebro?», preguntó el hombrecillo. «Sí, por favor», contestó el espantapájaros. «Siéntate en esa silla», ordenó Oz. «Tendré que sacarte la cabeza». «No importa, solo asegúrate de devolverme la mejorada». Oz quitó la cabeza del muñeco de paja y la vació. Después, mezcló la paja con harina, alfileres y agujas. Lo metió todo en la cabeza y volvió a colocarla. «Ahora tienes un cerebro agudo», dijo. El espantapájaros regresó orgulloso. «Soy muy sabio», anunció. «Cuando me acostumbre a mi cerebro, lo sabré todo». Dorothy lo miró y preguntó:
¿Y esos alfileres que se ven? Son prueba de lo agudo que eres, dijo el león. Ahora me toca a mí, dijo el leñador. Entró al salón y saludó al mago de Oz. Quiero mi corazón. Tendré que abrirte el pecho, explicó Oz. No sentiré nada, contestó el leñador. El mago cortó una abertura en su pecho y colocó dentro un corazón de seda roja lleno de serrín. Luego lo cerró con cuidado. Ya está. Ahora tienes un corazón bondadoso. El leñador sonrió con lágrimas. Gracias, Oz. Jamás olvidaré tu ayuda. Ahora yo, dijo el león entrando al salón. Quiero valor. Oz trajo una botella y vertió el líquido en un tazón. Bebe. Dentro de ti ya hay valor, pero esta poción te hará sentirlo. El león bebió de un trago. ¡Qué fuerte está! Me arde la boca. Ahora me siento valiente. Salió feliz y contó a sus amigos que ya no temía nada. Dorothy miró al mago con esperanza. ¿Y yo? ¿Me llevarás a Kansas? Oz bajó la mirada. Eso es más difícil. No sé cómo hacerlo todavía. Pasaron 3 días. Dorothy estaba triste, pero sus amigos estaban contentos. El espantapájaros decía frases sabias. El leñador sentía latir su nuevo corazón. El león rugía valiente. Al fin, el mago de Oz mandó llamar a Dorothy. He pensado un plan, le dijo. Haremos un globo. ¿Un globo?, preguntó Dorothy sorprendida. Sí, cuando vine aquí fue en un globo, y tú llegaste en un ciclón. El aire puede llevarte más allá del desierto. ¿Irás conmigo?, preguntó ella. Sí, respondió Oz. Estoy cansado de fingir ser mago. Prefiero volver a ser un hombre común. Durante 3 días, cosieron piezas de seda verde para el globo. «Cose aquí, Dorothy», indicaba Oz. «Yo cortaré la tela». «Sí», decía ella, «quiero que quede perfecto». Cuando el globo estuvo listo, lo llenaron de aire caliente. El pueblo salió a verlo. ¡Qué maravilla!, gritaba la gente. Oz subió al cesto del globo. ¡Rápido, Dorothy! ¡Súbete! Dorothy buscó a Toto. El perrito perseguía un gato entre la multitud. Corrió tras él y lo tomó en brazos. Cuando volvió, las cuerdas del globo se soltaron. ¡Espera!, gritó Dorothy. «No puedo», respondió Oz desde lo alto. «Adiós, querida». El globo se elevó y desapareció en el cielo. La gente lo miraba con lágrimas y decía: «Nuestro mago nos ha dejado, pero nos queda el sabio espantapájaros para gobernarnos». Dorothy abrazó a Toto con fuerza. «Se fue sin mí. ¿Cómo volveré ahora a Kansas?». Capítulo 11. Viaje al sur. Dorothy lloró al ver marchar al mago de Oz en el globo. «Se ha ido sin mí», susurró abrazando a Toto. El leñador suspiró. «Yo lo extrañaré. Me dio un corazón y ahora siento pena por él». Dorothy le secó las lágrimas para que no se oxidara. El espantapájaros se sentó en el trono. «Soy el nuevo gobernante de la ciudad Esmeralda», dijo orgulloso. «No hay otra ciudad en el mundo con un rey de paja». Pero Dorothy negó con la cabeza. «Yo no quiero quedarme aquí.
Quiero regresar a Kansas. El espantapájaros pensó tanto que los alfileres se le salían por la cabeza. «Podemos llamar a los monos alados», propuso. Dorothy usó el gorro de oro y dijo las palabras mágicas. Los monos llegaron volando. «Es la segunda vez que nos llamas», dijo el rey mono. «¿Qué deseas?» «Llévenme a Kansas», pidió Dorothy. «Eso no podemos hacerlo. Solo vivimos en este país. No podemos cruzar el desierto». Dorothy suspiró. «Entonces no me sirven de nada». El soldado de la barba verde les dio un consejo. «Id al sur. Allí vive Glinda, la bruja buena. Ella quizá pueda ayudarte». «¿Quién es Glinda?», preguntó Dorothy. «La bruja más poderosa de todas. Es hermosa y sabia. Vive en el país de los Quadlings». «Entonces iremos», decidió Dorothy. «Yo te acompañaré», dijo el león. «Y yo también», añadió el leñador. «Y yo», afirmó el espantapájaros. «Te debo mi cerebro». Al día siguiente dejaron la ciudad Esmeralda. El guardián recogió los anteojos verdes y les deseó suerte. Caminaron hacia el sur. Pronto llegaron a un bosque. El espantapájaros intentó pasar bajo un árbol, pero las ramas lo atraparon y lo lanzaron por los aires. ¡Ay!, gritó Dorothy. «Son árboles luchadores», dijo el león. El leñador levantó su hacha y cortó una rama. «Pasad rápido», ordenó. Todos cruzaron y pronto encontraron un muro blanco brillante. «Parece porcelana», dijo Dorothy. El leñador construyó una escalera y todos subieron. Al otro lado había un país extraño. Casas, animales y personas hechos de porcelana. Dorothy intentó hablar con una princesa, pero ella se asustó. «Si me caigo, me romperé en pedazos», explicó. Dorothy comprendió y se despidió con cuidado. Salieron del país y continuaron el viaje. En un bosque encontraron a cientos de animales reunidos. Un tigre se inclinó ante el león. «Bienvenido, rey de las bestias. Necesitamos tu ayuda. Un monstruo con cuerpo de araña nos está devorando a todos». El león aceptó. Se acercó al monstruo mientras dormía y de un zarpazo le cortó la cabeza. Regresó triunfante. «Ya no debéis temer». Los animales lo aclamaron como su rey. «Cuando Dorothy regrese a su casa, volveré a gobernaros», prometió. El camino seguía hasta el país de los Quadlings. En una colina fueron atacados por los cabezas de martillo, hombres extraños que lanzaban su cabeza como proyectil. El león y el espantapájaros cayeron rodando por la pendiente. «Es imposible luchar contra ellos», dijo Dorothy. «Llama a los monos alados por última vez», sugirió el leñador. Dorothy se puso el gorro y pronunció las palabras. Los monos llegaron y los llevaron volando hasta el otro lado de la colina. «Esta es la última vez que podemos ayudarte», dijo el rey mono. Más adelante llegaron al país de los Quadlings. Todo estaba pintado de rojo: casas, cercas y la ropa de la gente. Una mujer amable les dio de comer y les indicó el camino al castillo de Glinda. Al llegar, unas guardianas de uniforme rojo les preguntaron: «¿Qué desean?» «Ver a Glinda, la bruja buena», respondió Dorothy. La guardiana entró y poco después les anunció: «Glinda os recibirá». Capítulo 12. De regreso a casa.
Dorothy y sus amigos fueron llevados ante Glinda, la bruja buena del sur. Ella estaba sentada en un trono de rubíes. Tenía el pelo rojo y rizado, un vestido blanco brillante y unos ojos azules llenos de bondad. «Bienvenida, pequeña», dijo Glinda. «¿Qué puedo hacer por ti?» Dorothy se inclinó y habló con respeto. «Señora, he viajado por todo Oz. He conocido al espantapájaros, al leñador, al león y al mismo mago de Oz, que resultó no ser un mago. Lo único que quiero ahora es volver a Kansas, con mi tía Emma y mi tío Henry. ¿Puedes ayudarme?» Glinda sonrió. «Claro que puedo ayudarte, pero debes darme el gorro de oro». Dorothy se lo entregó sin pensarlo. «Tómelo, ya no me sirve». La bruja miró a los compañeros de Dorothy. «¿Y vosotros? ¿Qué haréis cuando ella se vaya?» El espantapájaros respondió: «Volveré a la ciudad Esmeralda. La gente me quiere como gobernante». «Yo haré que los monos alados te lleven allí», dijo Glinda. El leñador habló después. «Los Winkies me pidieron que fuera su rey. Quiero gobernarlos con mi corazón bondadoso». «También te ayudarán los monos alados», aseguró Glinda. El león se inclinó. «En la selva me esperan los animales. Me han nombrado su rey. Y allí te llevarán por última vez los monos alados», dijo Glinda. «Después, ellos serán libres». Todos agradecieron a la bruja. Dorothy preguntó con impaciencia: «¿Y yo? ¿Cómo volveré a Kansas?» Dorothy los abrazó uno a uno. Besó al león en la cabeza, abrazó al leñador, que lloraba de emoción, al espantapájaros lo estrechó con fuerza y también lloró. «Nunca los olvidaré», les prometió. Glinda la besó en la frente. «Adiós, pequeña, que seas feliz en tu hogar». Dorothy tomó a Toto en brazos. Golpeó 3 veces los zapatos de plata de sus zapatos y dijo: «Llévenme a Kansas». Todo giró a su alrededor. Sintió un viento fuerte en los oídos. De pronto, cayó sobre la hierba. Abrió los ojos y vio la gran llanura de Kansas. Frente a ella estaba la nueva casa que el tío Henry había construido. Toto ladraba y corría hacia el granero. Dorothy sonrió y se levantó. Miró sus pies y los zapatos de plata habían desaparecido. La tía Emma salió de la casa y la abrazó con fuerza. «Mi niña, ¿de dónde vienes?» «Del país de Oz», dijo Dorothy. «Pero estoy feliz de estar de nuevo en casa». I hope you enjoyed it. If you want to read along while you listen, you can find the link to get the book on Amazon in the pinned comment and the description below. Thanks for listening. Bye.